Arratsaldeon danorik eta ongi etorriak Deustuko Unibertsitatera. Bienvenidos a todos a esta tercera jornada de nuestro ciclo Ópera Bihotzetik. Todas las jornadas son especiales, pero esta seguramente es una de las más especiales que hemos tenido. Tenemos la oportunidad de tener a Sir Peter Jonas, un visionario, una persona que revolucionó el mundo de la ópera, un director artístico de excepción. Como en ocasiones anteriores, Luis Gago, que nos acompaña hoy, conducirá el acto, presentará a nuestro ponente y conducirá un diálogo en el que ya saben que pueden participar todos ustedes con las preguntas. Decía Rousseau que la ópera es poesía, es música, son decorados. La poesía habla al espíritu, la música al oído, los decorados, la pintura al ojo, y el conjunto de todo ello lo que hace es conmueve el corazón. De ahí este ciclo que lo hemos llamado a la ópera desde el corazón, con todo nuestro amor. Yo creo que una persona como Sir Peter Jonas ha servido a que los que han tenido la ocasión de disfrutar en los teatros en los cuales él ha dirigido hayan podido conmover su corazón, y estoy seguro de que hoy nos conmoverá el nuestro. Luis, adelante. Muchas gracias, José Luis. Realmente, más allá de los tópicos, es muy difícil encontrar palabras para describir brevemente a la persona que tengo a mi derecha, y es un honor para todos los que estamos aquí, yo creo, y especialmente para mí, que tengo el honor añadido de poder presentarlo, el poder contar con su presencia hoy en Bilbao en este acto. Es tanto lo que se podría decir, y yo soy una persona tan pequeña a su lado para poder decirlo, que gran parte de mi presentación va a ser una autopresentación. Es decir, va a ser el propio Sir Peter el que se va a presentar en algunos fragmentos que van a ver a continuación. Normalmente, cuando se habla de ópera, se tiende a hablar siempre de cantantes, de directores de orquesta y de directores de escena, pero nos olvidamos de lo que hay detrás, desde los técnicos, desde los maquilladores, desde las personas que preparan el vestuario, y dentro de todo ese gentío, casi podríamos decir, que son los responsables de que una ópera sea posible, hay una persona que está al mando de todo ello, una cabeza pensante, y esa cabeza pensante ha sido durante varios años en la English National Opera y en la Ópera Estatal de Baviera, Sir Peter Jonas. Normalmente no se habla de esto, normalmente son los cantantes los que tienen la palabra, son los directores de orquesta, son los directores de escena, y por eso es bueno que también que estas mentes pensantes tengan la posibilidad de oírlo. Y quizá la primera vez en que el gran público, por así decirlo, pudo descubrir lo que se fragua en el interior de un teatro de ópera fue esto que van a ver enseguida. Esta es la cortinilla de entrada de una serie de 6 capítulos que realizó la BBC en el año 1995 y que se emitió en 1996 con el título The House, y contaba todos los entresijos y se adentraba en las entretelas de la Royal Opera House de Londres. El héroe, digamos, de estos 6 capítulos era una persona que veíamos al principio hablando al teléfono, que era otro Sir Jeremy Isaacs. Pues bien, muchos años después, en el año 2017, se ha realizado no una serie de televisión, de varios capítulos, 6 en este caso, sino una película titulada, como ven aquí, Ganz große Oper, es decir, toda la gran ópera, y lo que dice debajo en alemán es levantar el telón para la explicación de un amor se entiende, al género operístico. La gran protagonista de esta película, de Toni Schmidt, como vemos ahí, es justamente la Ópera Estatal de Baviera, en Múnich, de la que Sir Peter Jonas fue la máxima cabeza. En Alemania son muy importantes los títulos, el Staatsintendant,
la gran mente pensante, como he dicho antes, de este teatro. Y como ven, en esta película, que se estrenó el año pasado, aparece una serie de personas, entre ellos, por supuesto, Sir Peter Jonas. Y ahora lo que les quiero poner es un pequeño fragmento de 2 minutos de esta película. Está en alemán, sin subtítulos, no se preocupen, porque cuando termine yo les voy a traducir todo lo que en el pequeño fragmento que vamos a ver dice Sir Peter Jonas, pero como les digo, creo que mejor que yo lo presente, sea él el que se autopresente con intervenciones como esta que están a punto de ver. Das ist eines der wenigen Theater, wo die so viel gesehen haben, trotzdem immer wieder eine Meinung haben, auch dagegen sind, aber immer dabei sind. Immer dabei. Und das ist eigentlich das Tolle. Die wenden sich nicht ab, die protestieren oder die freuen sich oder so. Und das ist eigentlich das, was man, finde ich, am Theater sich wünscht. Ja. Und das hat man nicht, also ich hatte das nicht so oft. Ja? Weil entweder man hat die Gegenwehr, die dann auch gleich in Abneigung sich geht, oder es ist so eine Erwartungshaltung, die immer nur auf Wohlfühl hinausgeht. Das Münchner Opernpublikum ist vorbildlich. Und ein Teil davon ist diese Tradition, geht zurück zum 1685. Und auch von der Wittelsbacher gepflegt, so den 1800, also früh 19. Jahrhundert, als diese Theater wieder gebaut war, hat eine Kapazität von 2101 Sitzplätzen. In einer Stadt von damals von 54.000. Das heißt, eine enorme Prozentzahl von Publikum war im Theater jeden Abend. Man muss das übersetzen in der heutigen Sprache. Es gibt kein Fußballstadion, das lockt so viele Leute, als das Nationaltheater gelockt hatte Anfang des 19. Jahrhunderts. Y ahora la prometida traducción, que lo transcribí ayer viniendo en el tren hacia aquí. Al principio, cuando está en el palco, escuchando, dice, he disfrutado tanto sentado en este palco y he disfrutado tanto mirando a la orquesta y mirando al escenario y quería estar seguro, quería realmente constatar si lo que habíamos pensado se traducía y se plasmaba realmente en el escenario. Pero cada intendente tiene un estilo diferente. No todos los intendentes tienen que ser simpáticos, no todos los intendentes tienen que ser apuestos, no todos los intendentes tienen que hablar con fluidez alemán, por ejemplo, no todos los intendentes tienen que ser alemanes. Un intendente tiene que tener una idea, para bien o para mal. Eso constituye naturalmente una gran responsabilidad, con de 600 a 800 trabajadores fijos y 300, 400 o 500 colaboradores eventuales. Esto es una empresa gigantesca. El intendente debe estar presente, aunque no sea físicamente en el palco todas las tardes, pero en el teatro todos deben tener la sensación que él se encuentra en alguna parte. A continuación, mientras sonaba la obertura Leonora III, hablaba con Nikolaus Bachler, que es su sucesor, el que ha ocupado y ocupa ahora actualmente el puesto de Staatsintendant de la Ópera Estatal de Baviera, en la que decía que el público de la Ópera de Múnich se caracteriza sobre todo por su fidelidad. Dice, a veces están en contra, a veces están a favor, pero siempre están ahí. Y luego, después de esta intervención, no, justo antes, perdón, y luego viene la después, antes decía Sir Peter, cuando están los dos en el patio de butacas del Nationaltheater, decía, adoro este teatro. De mis 3 lugares de trabajo, y hay solo 3 en mi vida, enseguida me referiré a ellos, los quiero a todos, pero por este lugar siento un amor especial. Después es cuando hablaba Nikolaus Bachler, y al final lo que decía Sir Peter es, el público operístico de Múnich es ejemplar. Y esto se debe en parte a la tradición que se remonta a 1685. Y desde que se ocuparon de los Wittelsbach, es decir, la dinastía de los Wittelsbach, el primero de ellos, Maximilian Joseph I, que fue el responsable de construir el actual teatro, de hecho se encuentra la Max-Joseph-Platz de Múnich, que le da nombre el rey. Desde que se ocuparon de los Wittelsbach, a comienzos del siglo XIX, este teatro se reconstruyó y contó con un aforo de 2.101 butacas. Y esto en una ciudad que tenía entonces 54.000 habitantes a comienzos del siglo XIX. Eso significa que un porcentaje enorme estaban en el teatro cada tarde. Eso debe traducirse al lenguaje de hoy y eso quiere decir que no hay ningún estadio de fútbol, ni San Mamés siquiera, que atraiga a tanta gente
como la que atraía el Nationaltheater a comienzos del siglo XIX. Qué interesante todo lo que decía Sir Peter en estos dos fragmentos. Y ahora tenemos que ir un poco hacia atrás. Hemos empezado casi desde el final, que es su último puesto de Staatsintendant en la Ópera Estatal de Baviera entre 1993 y el año 2006, pero la carrera en el mundo de la música de Sir Peter comenzó en el año 74, cuando después de realizar estudios de literatura inglesa, de música, de teatro y de ópera en su país natal, en Gran Bretaña, él nació en Londres, viajó a Chicago y se trasladó a Chicago, primero como ayudante de Sir George Solti, que era entonces el director titular de la Sinfónica de Chicago, y más tarde como director de la administración artística de la Orquesta de Chicago. Y allí, en el Orchestra Hall, esa es una de esas 3 salas que él ha amado, a las que se refería en esa última alocución. Allí estuvo 11 años y luego fue nombrado el director general de la English National Opera de Londres, y es el Coliseum de Londres, el London Coliseum, esa es la segunda sala que ha amado. Allí estuvo trabajando 9 años, hizo una labor capital, fundamentalmente para asegurarse que el London Coliseum fuera la sede estable de la English National Opera, y también porque amplió el repertorio en las 2 direcciones, en la dirección de obras contemporáneas y en la dirección de ir hacia atrás. De esa época de Sir Peter en la English National Opera, por ejemplo, es el famoso Rigoletto de Jonathan Miller, el que está ambientado en el Chicago de los años de la mafia. Ahí también hizo también óperas de Händel, con David Alden, con Nicholas Hitchner, que fueron entonces en su día montajes realmente rompedores y que abrieron un nuevo camino. Y en el siguiente fragmento, este es únicamente de audio, y este sí que lo van a escuchar traducido por nuestro traductor, es que como Sir Peter ha conocido en sus 3 puestos a lo más granado de la música y de la ópera de las últimas décadas, cuando murió Carlos Kleiber en el año 2004, todo el mundo quería contar con su opinión. Y, por ejemplo, en este documental que les muestro aquí, I Am Lost to the World, que toma su título de la famosa canción de Mahler a partir de un poema de Friedrich Rickert, Ich bin von der Welt abhanden gekommen. Una de las personas que recuerda a Carlos Kleiber, al que él conoció, es Sir Peter Jonas, pero lo que vamos a escuchar es una pequeña intervención de Sir Peter en un programa que hizo la BBC Radio 3, un programa que presentó Ivan Hewitt 5 años después de la muerte de Kleiber, en 2009, donde Sir Peter, de manera magistral, recuerda la primera vez que conoció a Carlos Kleiber y un poco de la relación posterior. Sir Peter Jonas, who was intendant of the Munich Opera. Sir Peter Jonas, que se encontró con Kleiber cuando joven, cuando era el director de la administración administrativa en la Orquesta Sinfónica de Chicago. Sí, establecimos una amistad y nos veíamos de vez en cuando estaba en Europa, y después fui a Chicago, y una persona que me ayudó fue el director musical, George Solti, y George y yo trabajábamos juntos, y George tenía una reputación de una persona bastante iracunda, pero yo, un día creo que le llevé una grabación del año 75 de Carlos, y Solti dijo, no, lo han tocado demasiado rápido, no, tiene que ser un joven, no, eso es demasiado rápido. Pero bueno, es interesante, eso sí, es fascinante, de hecho. Y lo escuchó una y otra vez y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, sí, tienes que contratarle y haz lo que sea. Y el presidente de la orquesta dijo, haz lo que sea, con lo cual tuve carta blanca y fui a Europa y me reuní con la familia de Carlos para asegurarme de que ese estreno se podría llevar a cabo.
Y para cuando se llevó a cabo esa actuación, su reputación se había convertido en algo gigante. Era ya una persona esotérica, era un director en Europa que no dirigía, es decir, una rara avis, era un gran genio que no quería dirigir a nadie, que no quiere dirigir a ninguna orquesta. El dinero no le interesa, aunque tenías que pagarle mucho, y la reputación de alguna manera fue cambiando un poco. Cuando llegó era una persona muy conocida y evidentemente los conciertos eran sometidos a un enorme análisis por parte de la gente de Nueva York. Bueno, todo el mundo, los de la Metropolitan venían y los diferentes representantes de las orquestas, y él llegó como una semana antes del estreno, estaba muy asustado, siempre estaba temblando, y digamos que fue a la biblioteca en los 2 o 3 días anteriores al concierto y con el material que nos había mandado comprobó que los bibliotecarios hubieran marcado todo con absoluta claridad, tal y como lo quería él, de acuerdo con lo que él quería interpretar. Y hoy en día, cuando la gente ve a las orquestas en The Proms, tocan todos igual. Él no quería que los violines, los primeros violines y los segundos violines, tocaran como hacían todos los demás. No, quería una diferencia en la forma de reproducir o de tocar la música para que de esta manera dar una sensación de continuidad. Y era una persona muy apasionada con todos los símbolos y los signos, y decía que la obra tenía que sonreír, literalmente. Entonces, cuando los músicos ya entrados en canas, cuando llegaron al primer ensayo, algunos de ellos pues lo hicieron muy bien y otros se enfadaron muchísimo. Por ejemplo, Frank Miller. Y Frank, pues se llevó la partitura a casa y borró todo lo que había marcado Carlos. Y Carlos, pues empezó con la obra y, la Sinfónica de Chicago fueron muy competentes y fue maravilloso. Esperaban que era un maestro esotérico y le dijeron, no, que esto no está bien. Pero les dijo, tenéis que explicar, empezó a explicarles cómo tenía que ser la obra, de cómo surgían las neblinas y las nieblas en el bosque. Y pues uno de los músicos levantó la mano y dijo, sí, señor Clevenger. Carlos se había aprendido todos los nombres. ¿Le puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, dígame, señor Clevenger. ¿Quiere decir que toquemos más alto? Sí, señor Clevenger. ¿Por qué no? Claro que sí. Ya ven qué narrador tan genial de los recuerdos y de la manera de trabajar de Carlos Clavijo, al que hemos escuchado aquí un fragmento de la abertura del Murciélago y ahora, justo al final, la abertura del Cazador Furtivo al que se refería Sir Peter. En sus puestos de trabajo operísticos, como ya he mencionado antes, tanto en la English National Opera como en la Ópera Estatal de Baviera, él ha ampliado el repertorio en las dos direcciones. En una entrevista que le hicieron, una larga entrevista que le hicieron en Die Zeit, el famoso periódico semanal alemán, en 2006, decía Sir Peter que como intendente él tenía 2 pequeños monstruos sobre sus hombros y uno de esos monstruos le gritaba al oído, rísico, rísico, es decir, riesgo, riesgo. Y el otro pequeño monstruo le gritaba, Vorsicht, cuidado, precaución. Y entonces él tenía que encontrar el equilibrio justo entre el riesgo y la precaución. Pero él realmente fue una figura capital para, por ejemplo, devolver a Händel a los teatros de ópera. Si ahora Händel es una presencia habitual en los teatros de ópera, es en buena medida gracias a la labor que hizo tanto en la English National Opera como en la Ópera Estatal de Baviera. Y, por cierto, en este último teatro, no solo Händel, sino también, por ejemplo, Cavalli, Monteverdi, fue instrumental realmente la presencia de Ivor Bolton, que fue el que hizo tocar a la orquesta en estilo, el que les enseñó la retórica barroca y el que realmente introdujo una nueva manera de hacer las cosas. Y el último ejemplo ya de Sir Peter hablando de música, y en este caso de Händel, es este que vamos a ver ahora.
Así me siempre parece que Bach es música para los dioses y Händel es música para la humanidad, para las personas. Yo soy una persona y desde luego yo conecto mejor con Händel, puesto que es música para los seres humanos. Los dos eran compositores estupendos. Nadie podía decir que Händel tenía menos habilidades que Bach. No, era un compositor lleno de fluidez, lleno de melodía y de contrapunto. Y Bach, evidentemente, no hay ninguna duda de que tenía muchísima habilidad. No hay mejor compositor. Bueno, los dos son estupendos. No solamente eran compositores para diferentes días o diferentes momentos, sino que los dos quizás sean los dos gigantes de nuestra literatura musical. Pero no puedo decir que uno sea mejor que el otro. Y desde luego está claro que Händel fue uno de los mejores compositores teatrales. Y lo digo sin pedir disculpas a Wagner, a Strauss, a Verdi o a Mozart incluso. Estamos hablando de la ópera y en este caso... Ya lo podemos pasar. Antes de acabar, yo ya para terminar, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, en Madrid se va a interpretar por primera vez en el Teatro Real una ópera de Cavalli, La Calisto, y es en la misma producción que se estrenó en Múnich en la época de Sir Peter Jonas. Es decir, que la sombra realmente es muy alargada y, como les digo, ni la música de Cavalli ni la música de Händel serían lo que son hoy en la vida operística internacional si no fuera por esa labor pionera que él llevó a cabo en Múnich y en Londres. En Múnich estrenó más de 80 nuevas producciones, incluidas 13 estrenos de óperas contemporáneas, porque él siempre ha pensado que la cultura tenía que ser una cultura de calidad y accesible realmente para todo el mundo, y ese es el norte que ha guiado su labor en estos puestos de gestión operística y musical, como en Chicago, que lo ha desempeñado. Aparte de la música, Sir Peter tiene muchas otras aficiones. Una de ellas es las series de televisión, y aquí lo ven, y les recomiendo que lo vean, en un largo diálogo con el creador de Breaking Bad, la extraordinaria serie de televisión, Vance Gilligan, con el que mantuvo un diálogo en el Centro de Ciencias Sociales de Berlín en 2013, hora y media. Está en YouTube, les recomiendo vivamente que lo vean para que se hagan una idea de cómo fue la conversación. La primera pregunta que le hizo Sir Peter Jonas a Vance Gilligan es: ¿qué importancia tiene en Breaking Bad la calvicie? Porque Walter White está calvo, su cuñado Hank, el policía, está calvo, Mike Ehrmantraut está calvo, y Vance Gilligan, que evidentemente no sabe la pregunta, claro, tuvo que ponerse a pensar a ver por dónde venían los tiros. Y aparte de la serie de televisión, Sir Peter Jonas es un gran experto en artes plásticas. Él mismo es coleccionista de artes plásticas. Me ha dicho que en una ocasión prestó uno de sus cuadros al Museo de Bellas Artes de Bilbao. También es un admirador de la arquitectura moderna, es un gran aficionado a andar y a pasear. Y como buen inglés que él, porque nobody's perfect, es un gran amante del cricket, por supuesto. Y decía en esa primera intervención que hemos escuchado en alemán que un intendente, al margen de que sea guapo, simpático, etcétera, fundamentalmente lo que tiene que tener es una idea. Nosotros, todas las personas que amamos la ópera, tenemos la suerte de que Sir Peter Jonas no tiene una idea, sino que ha tenido muchísimas ideas, y todas muy buenas, y todavía hay muchísimas personas que se están beneficiando de ellas. Y con esto tengo el inmenso honor de ceder la palabra a Sir Peter Jonas. Good evening, ladies and gentlemen. Buenas tardes, señoras y señores. I don't really know what to say, Y no sé qué decir except realmente. thoroughly Bueno, lo único es que me embarrassed siento muy avergonzado al estar almost aquí ashamed, y because casi, bueno, the person siento who bastante really should vergüenza, be puesto que la persona que debería giving this talk estar dando esta and who's ponencia talked now y a little que, bit with some examples digamos que ha presentado is algún Luis que otro Gago, ejemplo, es Luis Gago,
puesto que es un musicólogo muy famoso y uno de los pocos críticos y comentaristas sobre la música que realmente sabe de qué está hablando. Y esto no significa que no cometa errores, claro. Él me halaga en exceso y este es el error más importante que pueda cometer. Pero hace mucho tiempo, cuando yo empecé en el mundo de la música y de la ópera, mi mentor fueron varios figuras, varios directores y gerentes y empresarios, y uno de ellos era el presidente de la Sinfónica de Chicago. Yo era una persona muy joven por aquel entonces y digamos que tenía cierta ignorancia. Había recibido una sola educación, una educación excelente, y me siento avergonzado en contar cosas sobre mi educación aquí, puesto que era una universidad jesuita y me enseñaron, me educaron los benedictinos, no los jesuitas, y a los 5 años me mandaron a un monasterio benedictino como internado para cantar en un coro. Tenía 5 añitos y fue en ese monasterio y me quedé allí hasta que cumplí los 16 años exactamente. Y en el monasterio benedictino nos decían que existía el demonio y que existían los protestantes. Y después, la tercera peor categoría eran los jesuitas. Y los benedictinos pensaban que los jesuitas estaban, muy cerca del infierno. Entonces, cuando jugamos al rugby contra unos chavales de un colegio benedictino, los monjes benedictinos nos pedían que matáramos a los niños del internado jesuita. Entonces, en fin, me avergüenza un poco esa parcela de mi vida y lo que hice en aquel monasterio. Pero este intendente de la Sinfónica de Chicago intentó convencerme, cuando entré en este mundo maravilloso de la música y del teatro y de la ópera, intentó explicarme lo más importante que uno que tiene que recordar si uno va a trabajar y convertirse en un profesional e incluso tener algo de éxito. Y me dijo, mira, tienes que recordar que los que te sirven de inspiración, esas personas que tienen o que manejan las ideas, no son tan importantes como pudieras creer. Las ideas sí tienen importancia, pero estas personas, digamos que son como, no sé, como motores, pero los motores de verdad son los compositores, los músicos, los ejecutivos y los artistas, los que aparecen o los que salen en el escenario. Y la labor del empresario o del director, la mente pensante, la cabeza pensante, consiste en hacer una cosa. Y me lo dejó, me lo planteó como si fuera un verbo, digamos, ¿no? Y dicho sea de paso, desde hace años yo he enseñado en las universidades de St. Gallen, pero también en la Facultad de la Universidad de Zúrich, donde sí que enseñamos la ética del servicio público en el mundo de las artes. Y siempre les digo a mis alumnos, me preguntan, ¿qué es esta palabra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para realmente tener una carrera con éxito? Y yo les dije, decírmelo vosotros a mí. ¿Cuál es el lema? ¿Cuál es el lema que aparece en el escudo de la reina de Inglaterra? O de los reyes anteriores de Inglaterra. Tenemos un escudo heráldico maravilloso, pero ¿qué es lo que pone abajo? Y siempre cometen el mismo error esta gente. Errores. Dicen o bien que no saben, o bien dicen mon Dieu et mon droit. Y les digo, no, eso está totalmente equivocado. Eso está debajo de la parte que corresponde al gobierno británico. Pero, ¿cuál es la frase de la familia real? ¿Cuál es el lema de la familia real? Y, en fin, en la universidad hay alumnos muy inteligentes, todos ellos hablan alemán. Ninguno de ellos saben cuáles son esas dos palabras, y se lo tengo que contar. Y las dos palabras, evidentemente, son en alemán antiguo. Ich dien. Yo sirvo.
is the motto Y of ese the Queen es el and of lema the king, de her father, la reina and y his antes father. No, I'm not a del rey, great de su royalist. padre. Bueno, yo no soy Don't get the precisamente wrong muy impression. realista, no quiero I'm not a que great royalist, saquen but I do esa think impresión de that aquí. motto Pero says digamos it all. que ese lema, comes eso to lo dice todo cuando institutions hablamos de that estas define our grandes society. instituciones que definen And, nuestra sociedad. Many people have said, Y mucha every gente community dice gets the que theatre cada and comunidad the opera house that it deserves. recibe el teatro y And, de ópera que merece The realmente. community is Y culturally si aware. una comunidad If it's interested- es culturalmente interested in consciente what it o leaves se behind interesa for the por future, lo que ha hecho en el for the future pasado de cara al generations, futuro o lo que va a then it must legar be interested a in las its generaciones del culture. futuro, entonces se And tiene to que interesar serve its por esta culture cultura y tiene is que really the motto. dar apoyo But a back la to, cultura, tiene que servir a la Luis cultura, que Gago's sería el introduction. lema. Pero volviendo It's sobre much la too introducción de Luis, yo many creo que people me ask halagas me, demasiado, puesto que hay muchas how personas did I que me possibly preguntan ¿cómo es que find my way through this yo logré no minefield, perderme en este campo de which it really minas, is a ¿no? minefield Puesto que sí que of es the un campo opera de minas, ¿no? business? En el negocio de la And it's ópera. really very simple. Y realmente el tema es muy I- sencillo. Not because I was No particularly porque clever, yo fuese especialmente particularly inteligente brilliant, ni but especialmente I suppose I brillante, had the knack of pero supongo surviving. que yo sabía cómo And I've only had sobrevivir. 3 Y solamente major jobs he in this tenido particular area 3 my intervenciones life. One was, as grandes. you mentioned, Bueno, uno ha sido Chicago como Symphony for 11 acabas de years, decir, and la then the English National Sinfónica Opera de for 9 Chicago years, and durante then the 11 años y Bavarian después State el Opera English in Munich National for 14 Opera years. durante 9 y después la formación de Múnich That is a durante rather 14 años. old-fashioned way of Y doing digamos things. que es una manera un tanto These anticuada days, de hacer las there are a lot cosas, of puesto young que hoy en día general directors hay of opera muchos houses directores when you meet them generales at de cocktail teatros de la ópera, parties, cuando te encuentras you con ellos find en them una recepción, looking en un over your cóctel, shoulder te miran por encima the del next hombro most important y person miran they can a la see in the siguiente room, persona más importante they're que ven always en esa sala, busy to make puesto sure que that they have the siempre next position. quieren tener Part of that's ese because, cargo ocupado, el the siguiente opera and cargo theatre world ocupado. has Y esto es become a porque little este bit like mundo football. de la ópera y el teatro And, se ha convertido en algo parecido al fútbol. you're only as good Y as the bueno, solamente last vales game or the last 3 lo games que that you won. en base a lo que hiciste If you're en a los football últimos 3 manager, partidos. and Y for a si tú eres soprano or a baritone or a un tenor, you're only as good as entrenador your last y un top F or soprano top C. para un barítono, bueno, pues And for the vales opera lo que impresario, vales de sometimes acuerdo you're con only las as good últimas as actuaciones. Y en lo que se refiere al empresario amount de of ópera, bueno, pues vales success that you've had with your productions. And success doesn't always en mean función that the del public éxito que likes tú it. has tenido. Y esto or no the significa critics like it, que le guste al público siempre o or que les that guste a los the críticos. Eso no significa performance necesariamente or el the éxito production is really o que good. la representación o que la Nowadays, it producción often haya means, sido realmente buena. did it have Hoy en día or lo que create significa a certain es lo sense of siguiente. envie, Ha creado certain sense of una sensación de que la gente So, quiere I comentar think it's lo que ha very visto difficult o lo for que ha young oído. Y yo creo que es directors of muy operas, difícil para los jóvenes directores de to la make ópera. their way Creo que es today, muy difícil conseguir the avanzar goals hoy en that they día, have are very puesto que los diffuse. objetivos que tienen son You worry muy about your difusos. job, you worry about Que your te preocupas future, sobre tu you trabajo worry about o what people sobre are tu talking futuro about, o te preocupas you de worry lo que about what comenta la critics are gente o saying, te preocupas you de lo worry que about dicen los críticos what the o state te of it's a preocupas state opera de think about qué es your lo work, que piensa la you ópera worry estatal de about tu all trabajo the different o te preocupas por constituencies los that you have to diferentes serve. elementos a And los que that's, tú I tienes que think, the servir. real crux of Y yo the creo difficulty que es of aquí people donde who have tenemos la dificultad responsibility in the central de arts estas and personas so que tienen responsabilidades that en el the campo de las artes. painter or Es the algo sculptor doesn't que have. el pintor o el escultor He no or tiene she que padecer. will Él paint, o ella puede will pintar create o according to esculpir their y artistic puede vision. crear de acuerdo It con sells, su it visión sells, it artística. Y doesn't si sell, se it doesn't vende, vende, y si no vende, pues no pasa nada. But an opera, Pero una ópera, house, an por otra opera parte, company with una 1,000 compañía de ópera employees o un teatro de ópera con has to 1000 serve trabajadores probably tiene que 11 posiblemente constituencies. atender a 11 elementos has to serve fundamentales. Tienes que the board of atender directors or al the Consejo de minister Administración or o al Ministro City de Council. Cultura, o bien puede It has ser el to serve Ayuntamiento. the Tiene art que form servir itself. también a lo que es It has to la serve the forma art form's artística. future. It Tiene has to que groom the atender future. al futuro de esas formas has to artísticas. serve Tiene que dar forma the a employees este planteamiento artístico, in a tiene social que sense. responder ante los trabajadores serve desde la óptica de lo social, tiene que pillars of the responder también organization, ante which los are the pilares de la orchestra, organización, que son la chorus, orquesta, el resident coro solo. y los to solistas serve residentes.
tiene también que atender o satisfacer el apetito del público, tiene que también satisfacer o cumplir los objetivos de desarrollo, tiene que atender a la economía y tiene que también ceñirse o respetar la forma artística. Y tiene que también mantener la lealtad con el compositor y el libretista, y con ello no quiero decir ser literal ni naturalista, sino que uno tiene la obligación de interpretar las cosas, y el 11º o el 11º elemento es que tiene que servir también para la taquilla. Y si uno piensa en esos 11 elementos, pensamos en que es un microcosmos, que es, bueno, pues es muy difícil, puesto que tienes que recorrer varios laberintos, como hacen los políticos muy inteligentes cuando no se enorgullecen demasiado y cuando no pierden vista de para qué sirve la política, como podríamos suceder, que es el caso que se está dando en el Parlamento británico en el momento actual. Entonces, digamos que es un negocio, un sector muy complicado, y solamente hay una manera de mantenerse focalizado, y es que hay que seguir adelante. Una vez hice uno de estos programas en la radio donde tú tienes que elegir tus piezas musicales favoritas, y esa no la has encontrado, por cierto, en el vídeo, pero una de mis piezas musicales favoritas es de un cantante de blues que se llamaba B.B. King, y este señor tenía una canción que se llama Don't Look Down. No mires hacia abajo, es decir, cuando estás deprimido, cuando estás preocupado, cuando no sabes lo que piensa la gente, cuando no sabes lo que piensa la gente de ti o lo que piensa de tu trabajo, no te preocupes, tú sigue para adelante, sin compromiso alguno con nadie ni con nada. Entonces, la pregunta que estaba planteando Luis con esta introducción increíble, casi barroca diría, es lo que me sirve como motivación, y digamos que es el principio que me guía en mi carrera. Mi principio de guía, en primer lugar, es una especie de amor que siento por el teatro y por la música. Y algunas veces esto es algo que me han lanzado como una crítica, y debo confesarles que hay un profesor de estudios teatrales en Berlín, en el Potsdam, y que estaba escribiendo un libro sobre mí, y que es una especie de cosa que me produce cierta vergüenza, pero digamos que evidentemente uno intenta colaborar en la mayor medida de lo posible, puesto que si tú colaboras por lo menos podrás dar un poco de forma a lo que van a introducir en el libro, y si no colaboras pueden incluir cualquier cosa en ese libro. Y ella me dijo, bueno, como acusación, me dijo, bueno, celebramos una serie de entrevistas, y me dijo, ¿sabes? Hay muchas personas que te han inspirado en tu trabajo, que han sido directores precisamente, y no han sido dramaturgos ni tampoco directores de escena. Y yo le dije, bueno, que sencillamente era porque en las primeras fases de la carrera profesional de uno, al margen de lo visual que sea uno y al margen de lo aventuroso o aventurero que uno sea en cuanto a interpretación, yo sigo pensando al término de todos estos años que yo creo que la primera gota de inspiración debe ser el corazón mismo en la música, y partiendo de esa premisa, digamos que la combinación de la música con el libreto, con las palabras, te da la clave para llevar a cabo tu misión interpretativa. Y creo que ella realmente no creyó lo que le dije. Bueno, creo que tampoco le gustó lo que le dije, pero sí que creo en ello firmemente. Y yo creo que si tú sientes amor por algo, interés por algo, eso te puede servir de guía y te puede llevar a hacer algo al respecto. Pero uno tiene que tener la cabeza muy clara, y especialmente en la ópera, donde todo está muy difuso, y tú tienes que hacer, como no sé, como si fuera una destilería, como alguien que elabora whisky o coñac, tienes que llevar a cabo la destilación de estos elementos para convertirlos en
impetus. un ímpetu To go forward. sencillo para navegar, para seguir I must adelante confess to you that, en tu singladura. I think Y debo you said confesarles that también, 20 y creo que has dicho que hice 80 producciones cuando estuve en Múnich. Bueno, creo que eran 83, bueno, nuevas producciones como 110 aproximadamente. Y después, bueno, pues tuvimos todos los revivals y todas esas cosas, puesto que el Staatsoper de Múnich es una compañía enorme. It was incredibly important. Y digamos que fue increíblemente importante en esta jungla de complicaciones donde estaba. Era muy importante tener una sensación muy clara de la inercia que había que desarrollar y del progreso que había que hacer. Es decir, lo que tienes que hacer es simplificar gran parte de las cosas que haces para trasladar mensajes muy claros. Yo no digo con esto que uno debería convertirse en una especie de Donald Trump operatístico, no, que Dios me libre de eso, ¿no? De convertirme en algo parecido a eso. Pero uno sí que tiene que simplificar las cosas. Entonces, algunas veces, cuando, bueno, con bastante enfado, y ya lamento plantear esto en esta conversación, pero ahora todo el mundo lo está comentando, incluso cuando estábamos fuera, alguien lo ha comentado. Cuando yo me enfado mucho con los debates sobre el Brexit, I find myself only having sympathy yo for solamente politicians, siento none simpatía of them por los seem políticos, able puesto que be ninguno able to parece ser que es explain to capaz you de clearly explicarte con claridad what it's all about. de qué va esto exactamente. They talk about the Irish Porque te backstop. hablan de la salvaguarda irlandesa. Bueno, tengo que decirles que yo escucho la radio británica todas las mañanas por el ordenador y yo no tengo ni idea de lo que es ese problema de las salvaguardas de Irlanda. Y tampoco les puedo decir por qué los británicos quieren marcharse de la Unión Europea, excepto para decir, mira, es una decisión emocional. Ahí queda eso. Pero no es eso para nada. Digamos que se trata de una especie de deseo retrospectivo, de volver a unos tiempos cuando quizás cuando eran alumnos en el cole, estaban en el aula y veían ese globo terráqueo que lo daba a vueltas el profesor, que un tercio de ello era rosa, ¿no? Bueno, pues el futuro no va de eso precisamente. Entonces, yo lo que he intentado hacer mientras trabajaba en la música, en la ópera, es pensar un poco en honrar e reinterpretar el pasado. Y lo que quería hacer es explorar el presente. Y quería excavar en el túnel para llegar hasta el futuro. Y eso es lo que yo sentía. Y una de las preguntas que me han hecho en muchísimas ocasiones es, bueno, tú te jubilaste muy pronto, ¿verdad? Bueno, yo no soy joven, ¿no? Pero cuando yo me jubilé era una persona bastante joven. Y era, puesto que cuando yo empecé con la Sinfónica de Chicago también era una persona muy joven. Y cuando empecé me dije a mí mismo, pero voy a hacer tal y cual cosa hasta que cumpla los 60. Y cuando tenga 60 años quiero hacer algo que sea radicalmente distinto. Y en 2006, cuando cumplí los 60 años, entonces me convertí en académico y ya me empecé a preocupar por muchas de las cosas, la enseñanza, pero también por las ciencias sociales. Y una de las cosas que me agrada muchísimo es estar en el Consejo de Gobierno del Centro de Berlín de las Ciencias Sociales y Economía. Y eso es cuando le invitamos a Vince Gilligan, que por cierto, cuando le invitamos a Vince Gilligan era una persona muy poco conocida. Breaking Bad realmente no había sido un gran éxito. E hicimos un taller con él y después le invitamos para que viniera a participar en un taller mayor. Breaking Bad se había estrenado ya. Y yo creo, y esto también opinaba lo mismo, un compañero mío en este centro de investigación de las ciencias sociales en Berlín, pero yo creo que se produjo una especie de accidente, por decirlo de alguna manera, en los años 80, cuando la capacidad de poder digitalizar las imágenes y el sonido
Y también, por otra parte, estaba el declive de la televisión terrestre normal, que es cuando se produjo también el auge en la necesidad de tener la narración, y volviendo hasta los tiempos de Dickens y de Cervantes en el caso de España. Bueno, todo esto está empezando a converger, como si fuese una especie de accidente geográfico e histórico. La industria cinematográfica estaba teniendo serios problemas económicos, también la industria de la televisión, pero aún así a la gente había que contarles historias. Tenían esa necesidad. No ponencias como la que estoy dando ahora, o conversaciones o explicaciones. No, eran historias, eran relatos. Bien, ahora recuerden, por favor, recuerden aquel momento álgido de Charles Dickens en Londres, cuando la gente esperaba en las calles para que les entregaran las siguientes 5 páginas de sus novelas según salían de la imprenta. Es decir, se lanzaban ediciones serializadas todas las semanas. Y después los buques a vapor partían hacia Nueva York y la gente esperaba en el puerto de Manhattan para que llegaran estos envíos de libros. Y la gente necesitaba recibir estas historias todas las semanas. Y es exactamente lo mismo ahora con este cambio tecnológico, y ahora se ha creado esta nueva serie de megatelevisión que, bueno, llegó a la edad adulta en los años 70 con series como, por ejemplo, programas como St. Elsewhere y programas de policía de Chicago, en fin, programas sobre médicos, y que fue creciendo hasta llegar a Gene Skilligan, que de hecho antes de producirse Breaking Bad era un guionista en paro en Los Ángeles, y que vino a este estudio cinematográfico, que no era nuevo. Bueno, digamos que él pensó en una nueva idea que consistía en proporcionar un streaming, y decía: yo tengo una historia sobre un profesor que enseña química, y en vez de únicamente enseñar química, bueno, pues para pagar la factura del médico o del hospital, lo que quería hacer era fabricar drogas para que los jóvenes se convirtieran en adictos. Bien, y si tuvierais al cargo de un estudio, me imagino que le echaríais a la calle, ¿no?, al cabo de 20 minutos. Pero bueno, el secreto de ser un intendente de una sala de ópera es que cuando alguien llega con una idea que es una locura sobre una nueva ópera, o sobre un compositor o un director que dice: mira, yo realmente quiero analizar en profundidad lo que escribe Händel, y quiero partir de un escenario que no tenga nada, donde solamente haya 3 elementos, nada más, todo desnudo, y muy poquita cosa más, excepto algo en materia de vestuario, y nunca deberías echarle a la calle, hay que escuchar lo que tiene que decir esa persona. Entonces, de alguna manera, y en estos últimos años, digamos que yo he estado llevando a cabo trabajos que más o menos vienen a ser lo mismo que el intendente de la ópera. Y bueno, tal y como dices antes, se trata de una cuestión de equilibrar los monstruos que llegan sobre los hombros. El riesgo, que es el monstruo grande y que te empuja hacia adelante, y después está el equilibrio de navegación, que es el monstruo pequeño, sin el cual el avión se tiene que chocar de manera irremediable. Y eso es todo lo que tengo que decir. Preferiría contestar a preguntas en lugar de seguir con este monólogo. Y bueno, por cierto, si me quieren hacer alguna pregunta, ustedes, bueno, pueden preguntarme lo que quieran por mis aficiones o, bueno, lo que quieran. No estoy totalmente centrado en la ópera o en el teatro, tengo otros intereses y pasiones también, así que voy a empezar yo, pueden porque preguntar seguro lo que que habrá gente quieran. en el público que querrá aprovechar la oportunidad de poderle preguntar algo a Sir Peter. Voy a hablar en inglés. So I will make 2 questions, just 2 questions. Voy a hacer 2 preguntas y después ya pasaremos al público. First one is a serious La primera one, pregunta es seria y la segunda pregunta no es tanto. La pregunta es seria en primer lugar. You mentioned Bueno, antes ha dicho in this film about the Bayerische Staatsoper en esta película que hemos visto en este pequeño vídeo
sobre Staatsoper. No sé cómo decir esto exactamente. Bueno, decían que cuando estaba sentado en el Teatro de la Ópera, quería ver si lo que quería que se hiciera se había hecho o no. Entonces, normalmente, cuando pensamos en un intendente como usted en la ópera, la gente suele pensar en esta gente cuando se anuncia la música, miran al director y, bueno, miran a los cantantes y dicen, ¿por qué esta ópera o por qué este cantante, por qué no otro mejor? Pero a mí lo que me interesa saber es qué es lo que puede hacer un intendente si uno está sentado en su palco y si lo que está viendo y lo que está escuchando no es precisamente lo que querías en un principio. Entonces, ¿qué tipo de posibilidad tiene de cambiar cosas o de redirigir cosas para que vayan por la dirección que quieren cuando todos los artistas están trabajando ya en ello? ¿Y cuál es el papel del intendente en el momento cuando se está realizando la nueva ópera o la nueva producción? Bien, esta es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia. Y cuando tú estás sentado en un palco, en una representación, está claro que no puedes hacer nada excepto mearte en los pantalones, literalmente. Hay momentos cuando todo va mal y tú estás sentado en el palco y no puedes hacer absolutamente nada. Hay muy pocos momentos cuando tú puedes bajar corriendo desde el palco y subir al escenario y decir apaga tal cosa o haz tal cosa diferente o para totalmente. Pero bueno, eso casi nunca sucede en un teatro profesional. Bien, entonces cuando tú estás sentado en el palco no puedes hacer nada más que sentirte avergonzado y pensar sobre, no sé, contemplar el suicidio o incluso peor, igual asesinar a alguien, que sería algo peor, así como Walter White, efectivamente, como ese señor. Pero después de la planificación y después del gozo de presentar tu temporada, bueno, pues un año más tarde, o 2 años más tarde, o 6 meses más tarde, o cuando sea, cuando arranca el ensayo, hay algo que sí que puedes hacer, pero también hay algo que puedes hacer durante esos 2 o 3 años de la fase de planificación. Así que evidentemente tú influyes sobre el reparto, eso es muy sencillo. Pero cuando llega el diseñador y lo que hace es producir un modelo, puesto que es así como trabajamos el contrato de un diseñador. En el contrato, bueno, se habla del concepto del director y de la maqueta del diseñador, y también hay algunas imágenes o fotos del vestuario, más o menos, ¿no? Que es lo que se tiene que presentar. Y esto lleva entre 1 año y 18 meses antes de arrancar los ensayos. Y ahí tienes la posibilidad de debatir las cosas y ejercer alguna influencia. Pero tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener muchísimo cuidado, puesto que algunas veces llegan y hablan bobadas, básicamente, muchísimas bobadas, y no están muy seguros, puesto que también son artistas, y los artistas nunca las tienen todas consigo. Si le preguntas a Rubens, por ejemplo, lo que haría cuando a él le hizo el encargo el rey de España, Rubens, para pintar la obra de Gamires, que está en el Prado, bueno, que antes estaba en el Escorial, el rapto de Gamires, él compró un panel de madera parecido a esto, que se podía abrir, se podía abrir. Bueno, y lo que hacía era un dibujo a mano de lo que él quería hacer. Y esto más o menos se correspondería con el gran cuadro que antes estaba en el Escorial y que ahora se puede ver en el Museo del Prado, en Madrid. Pero con lo que se refiere a la puesta en escena de una nueva ópera,
o de or una a ópera contemporary opera, antigua o una ópera the director is contemporánea, going to find some of his el inspiration director va a from encontrar the parte actors, de from the su singers, inspiración a través de los during the actores, a rehearsal. través de los cantantes durante el ensayo. So a lot is going to change. Entonces van a cambiar muchas cosas respecto Now, there are a some lo que German había directors, pensado en origen. particularly Hay German algunos directors, directores some, alemanes, algunos, no Earlier muchos, in my life, there pero were many hace who años found había that muchos this que is my venían y concept, decían, mira, este es mi concepto and nothing will y change. no va Carry a on cambiarlo to the first nadie. rehearsal, Y entonces and seguían at the así first rehearsal, hasta el so primer it seems, ensayo, this is what's y en el going to primer happen, ensayo you're going decían, to esto es lo que va a pasar, y and tú it's vas a going estar to desde la izquierda, tú tras la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. It would remain Y, exactly as the y concept. se quedaba This exactamente is igual que lo no que longer decía en the su case. concepto, pero este ya no es There el were caso que se da. advantages to it. Había ventajas, evidentemente, The en este advantages tipo de were you proceder, knew y las ventajas more or eran que less más o 90% menos of what tú you're gonna get. sabías o conocías el Going to the 90% butcher shop, de lo que te iban a dar. seeing a Es como piece ir of al meat, carnicero, you cuando know ves una pieza de carne, sabes qué es lo que te va a dar el carnicero. If you go to a very Pero si fine tú five-star vas restaurant a un restaurante de estos in elegantes Bilbao, de 5 Barcelona, estrellas en Bilbao o Barcelona, know that the chef y has sabes three que el Michelin chef tiene stars, 3 estrellas Michelin y you todo don't eso, want to get tú what you no quieres what is advertised. You que want te to den have lo que te creation. anuncian, sino que quieres que te den algo que And sea creativo, que so sea many of producto the de una young creación. directors, the trend is Entonces, now, entre muchos de los during directores más rehearsals, jóvenes, lead la up to tendencia rehearsals, es que durante to los explore ensayos o antes de los ensayos themselves what tienen the que possibilities explorar ellos mismos cuáles son las when posibilidades the que model se is abren. presented to you, Entonces, cuando te quite presentan often the el model modelo will be o la more or maqueta, less what you're a menudo going to más o see menos on the será lo que tú vas a ver Because sobre el there are escenario, workshops, puesto the que model has to be hay manufactured, talleres, se tiene que it is an fabricar esas industrial maquetas y es un But what proceso the más o menos actors industrial. actually do Pero lo que hacen remains los more actores, bueno, pues eso ya es And that más you will flexible. see emerge Y esto es during the algo que rehearsals. se puede ver que va apareciendo poco a A word poco of durante warning, los if ensayos, there's aunque anything you una want to try advertencia, in opera. por si acaso alguien quiere Sometimes gestionar un teatro de your una ópera. reaction Algunas veces will be tu wrong. reacción va a ser equivocada. Sometimes you will Algunas not veces see the no problems that vas a ver arise los problemas que van a early. surgir Or de manera suficientemente sometimes, prematura. and I can Y algunas give you veces, an example, y les puedo dar un ejemplo de todo we esto, did a very famous production of Julius llevamos a Caesar. cabo una producción muy famosa de Händel, de Very Julio César, complicated. It was a una producción huge muy success. complicada, pero que fue Very un radical. enorme éxito, muy radical, en 1994, sí. No, in Munich. No, en Múnich, no, en el English Dynasty. National Opera, sí. Very famous. Julio César, And it una was such producción muy success famosa, y fue that I had un enough éxito plans tan the following grande year to que yo present tenía it. planes de hacer otra obra And the más. man from the ministry Y who el runs señor the del ministerio, finances, que the está al ministry cargo director, del tema financiero, very nervous bueno, about the pues Xerxes. estaba muy Well, it's, nervioso. Dijo, And bueno, after no lo the sé. first night of the Y Julius después Caesar, de the year before, la primera everybody was noche so del thrilled. estreno de Julio César, He said, todo "Oh, el mundo it's estaba gonna be great. encantado. Y Xerxes dijo, is great. va a ser maravilloso. The following year came round, Xerxes Entonces came round, él llegó and it la was a siguiente very obra radical y concept. fue un concepto muy And I radical. looked at the model, Y and I thought, miré la modelo y dije, ¿qué? I don't get it, I don't understand. Y no lo entiendo. But I had faith in the designer. Pero sí que tenía fe en el diseñador y también el director con Xerxes. Pero antes de los It was ensayos, very vague. bueno, And I se thought, mostraron this- como muy this production ambiguos is going to run y into yo terrible pensaba, trouble. bueno, esta producción iba a tener muchísimos problemas y se llevaron a cabo los ensayos y realmente no sabía, no tenía ni idea, no sabía qué es lo que iba a pasar. Y después tenemos el proceso de ensayos, está hay orquesta, está la gente de escenario, en fin, el ensayo general con el piano y después se reúne la orquesta con lo que hay sobre el escenario, en fin, diferentes fases con la orquesta, y yo estaba viendo aquello en el auditorio y pensaba, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no entiendo nada. Then came the pre-dress rehearsal. Y después ya vino el pre-ensayo general y la gente vino a mi despacho muy apesadumbrados y dije, ¿qué es lo que va a pasar? Y les dije, no tengo ni la más mínima idea. The first night came, Y llegó la primera noche, bueno, llegó el ensayo some general people were confused. y había gente que se sentía bastante confusa, yo sentía también bastante confusión, y un experto muy importante de Händel vino a ese ensayo general y yo le invité y se acercó a mi despacho y me dijo, Peter, it's Peter, wonderful. The music es really maravillosa
la música, bueno, Ivan Bolton está dirigiendo esto fantástico, pero la producción es una porquería. Dije, no, mira, esto es un ensayo general, te han invitado a venir y el hecho de que te hayan invitado significa que no has pagado, así que venga, fuera, a la calle. Y si quieres hacer un comentario sobre la producción, cómprate una entrada, hombre. Bueno, siempre ha sido mi filosofía, si te dan algo gratis no tienes que abrir la boca, salvo que seas un crítico musical, claro. Y después llegó la primera noche, la primera representación, y fue un éxito por unanimidad, fue todo un éxito. ¿Por qué? Pues no lo puedo explicar, la verdad, no tengo ni idea. Fue una de estas ocasiones cuando uno piensa en el siglo XIV o en el siglo XV, por ejemplo, y piensas en la alquimia. Y el director y el diseñador pues lo conocían mejor que yo. Y ellos sabían que sí que podían conseguir algo. Yo no era capaz de ver nada, pero sí que sucedió, sí que funcionó, ya que de lo contrario no hubiera estado 14 años en Múnich, posiblemente hubiera estado ahí 3 años nada más. Okay, now comes the less Bien, serious pues question. ahora vienen las preguntas menos serias. No hemos dicho que tu madre nació en Jamaica. Yo he estado en Jamaica y me preguntaba this Caribbean relaxed attitude. ¿Cuánto de tu actitud relajada, tipo Caribe, ante la vida y ante las cosas ha resultado de utilidad o importante en tu labor, en tu trabajo? Bueno, nunca me han hecho esa pregunta antes, muy interesante. Bueno, en fin, he sido bastante valiente, ¿no?, al hacerla. Bueno, en primer lugar, tengo que explicar que sí, que efectivamente tiene razón. Mi madre nació en Jamaica y... Bueno, pero digamos que ella nació... No venía de una familia jamaicana, no, sino que venía de una familia libanesa. Y la diáspora libanesa era muy importante en el Caribe, y también había mucha gente en México y también en Venezuela. Y el padre de mi madre era libanés, había nacido en Beirut. Y él se trasladó a Jamaica, lo cual era una tradición en la familia, pero para conseguir una esposa para su hermano, que ya había emigrado a Jamaica. Y le encantó Jamaica. Él llegó allí junto con la novia para su hermano, le encantó el país, le entregó la mujer a su hermano y después ya se instaló en Jamaica y se casó con una chica que era jamaicana pero de origen escocés y tuvo 17 hijos. Así que era la segunda de 17 hijos, puesto que la familia de mi madre eran maronitas, que se llaman. Yo no sé si lo conocen, pero bueno, digamos que son los católicos, es decir, que no hay nada más católico romano que los maronitas. Incluso el Papa reconoce que los maronitas son los católicos originales y ellos creían que había que tener muchos niños. Y mi madre era la segunda hija de 17 críos, pero en este tipo de familias, y pasa hoy en día también, los matrimonios eran, bueno, acordados por las familias. Y mi madre se escapó, creo que cuando tenía 19 o 20 años, y se escapó a Europa y se convirtió en, no sé cómo se llama esto en español, bueno, en una modelo de moda, ¿no?, de la alta costura. Y conoció a mi padre en Inglaterra, concretamente en Londres. Él era un refugiado que venía de Alemania. Esto era antes de la guerra, 1938-39 más o menos. Entonces yo vengo de una familia de muchas mezclas, ¿no? Y quizás la combinación de lo caribeño, de lo libanés y de lo latinoamericano, puesto que muchos de ellos recibieron su formación en México. Antes te explicaba que, bueno, en fin, es una lástima que no pueda hablarles en español y siento vergüenza, puesto que muchos de mis familiares son bilingües en inglés o español. Bueno, el español puede ser el primer idioma, ¿no?, o el más importante. Incluso mi hermana era bilingüe en inglés y en español. Entonces, no se trata de una influencia caribeña, sino que en
alemán hay un término que es Mischling, que es mezcla. Y el hecho está en que si yo fuese a Oriente Medio o al Líbano o a Jordania, o si fuese incluso al Caribe o a la Ciudad de México, me siento como si estuviera en mi casa. Y me siento de alguna manera más en mi casa que en Inglaterra, que es donde me siento, bueno, digamos, un tanto inhibido en la actualidad. Y es una pregunta a la cual no puedo contestar, pero desde luego ahí está, siempre está en el horizonte. Existe esta mezcla, este mestizaje, y es muy curioso ver que en el mundo de la ópera hay bastante gente con este tipo de mezclas. Pierre Audi, el director de la Ópera Nacional de los Países Bajos, de Ámsterdam, es del Líbano, es libanés, pero también fue educado y criado en Inglaterra. Y él y yo hablamos mucho sobre este tema con frecuencia. Y fue interesante, cuando yo me jubilé en Múnich, uno de los empleos que llevé a cabo consistió en convertirse en el gobernador de la Ópera Nacional de Holanda, y acabo de dejar el puesto, pero el año pasado fue un disfrute trabajar con lo que a mí me parece que es una compañía maravillosa. Es una compañía única, puesto que es muy diferente cuando se compara con Múnich. No es una compañía de repertorio, sino que es una compañía mucho más pequeña, más focalizada. Disfruté mucho al trabajar con él. Y hay muchos otros creativos y directores que presentan esta especie de mezcla de nacionalidades. Bueno, yo podría hacerle muchas más preguntas, pero creo que también es el turno de ustedes. Quizá me reserve una para el final, de modo que todo aquel que quiera hacer una pregunta, este es el momento para hacerlo. And don't be shy. No sean tímidos, por favor, no sean tímidos, puesto que si no... Francesco. No lo oigo desde la cabina, no lo oigo. Él tiene que utilizar un micrófono de mano. No, el intérprete no oye nada. Por favor, utilicen el micrófono para cualquier comentario, cualquier observación o pregunta. Gracias. Si no, no lo oigo. Ahora sí, gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Me ha parecido absolutamente fascinante. Y además ha sido increíblemente denso. No sé cómo ha sido capaz de comentar todas las agencias y todos los componentes de la vida operística como administrador que ha sido. Y la verdad es que me siento mal al centrarme en uno de los temas que me parece que es muy importante para mí a nivel personal, pero creo que también tiene su importancia filosófica y práctica. A mí me interesa mucho el concepto de la lealtad o fidelidad. Aunque, bueno, ha sido brillante y conciso en su presentación cuando hablaba de fidelidad, decía que no significa que haya que ser literal. Entonces, en su carrera como administrador o como profesional operístico, digamos que su carrera ha ido desarrollándose a lo largo de un periodo en el que se ha producido el auge y el establecimiento de abordajes conceptuales muy radicales para la producción operística, y que muchos piensan que es justamente lo contrario de ser fiel, no leal, fiel. Entonces, me pregunto, ¿de qué manera ha influido esto en su carrera? ¿Y cómo cree o qué es lo que piensa que debemos hacer respecto a este concepto de la fidelidad y la creatividad, que a menudo se vuelve o se convierte en algo muy provocador y muy complejo? Entonces, ¿nos podría contar, por favor, algo más acerca de este concepto de la fidelidad? Esta es la primera pregunta. Tengo también una pregunta menos seria que puede incorporar a esta si quiere. Bien, nos ha comentado ahora un caso en el que pensaba que la producción era problemática o que no la entendía, pero que después tuvo muchísimo éxito. Pero ha habido momentos en los que ha sucedido exactamente lo contrario, cuando pensaba que algo era brillante y que resultó ser un absoluto desastre. Bueno, quizás se guarde relación o quizás no, pero en fin, ahí lo dejo. Gracias. Sí, una pregunta perfecta, maravillosa. Yes. It could be that
that I was not Bueno, quite exact quizás enough. no haya sido in talking lo about suficientemente faithfulness. preciso a la hora It could de be that hablar the de la word fidelidad. loyalty Y quizás la is palabra perhaps more lealtad appropriate, quizás although sea I un think poco más adecuada, ¿no? possibly the true Pero meaning is somewhere posiblemente el between significado loyalty real se encuentra and situado en algún faithfulness. punto entre la You know, fidelidad y la lealtad. If you have a lover, Si uno tiene un amante, you would really want more than anything for uno the querría, lover to be ante todo, loyal. que esa amante o que ese amante fuera You leal. would also want them to Pero be también faithful. te gustaría que esa But it persona could be fuera that they were unfaithful, but still fiel. loyal. Pero quizás no fueran fieles, pero And if you have sean leales. a relationship Entonces, with, si uno tiene una relación in a big opera house or in a en big un chemical gran company teatro or de ópera, industrial una empresa company, química, en with your una public empresa relations department, your director industrial, of con public tu relations director department, you would always want them del to be Departamento de Relaciones But you Públicas, wouldn't siempre quieres que sean necessarily leales, require pero them to be no necesitas que So, sean in their fieles relationships with the en press su and so on relación and so con la forth, prensa, the etcétera, etcétera. mediation between Entonces, the en la company and the mediación press, entre they might have to la be empresa y la unfaithful prensa sometimes, quizás tengan while que still ser remaining infieles loyal. algunas veces, aunque siguen And I think manteniendo su you can lealtad. apply this to Yo the creo que esto es arts, algo que puedes to a aplicar work, también a las artes, in that a una obra. Have En to cuanto a put que yourself lo que in the tienes que hacer composer's es position. colocarte en la situación del A compositor. composer, a creator, Un compositor, una persona has creativa, always had an siempre abrasive ha tenido relationship una relación abrasiva with his or her o constituents. difícil con sus So, constituyentes, que es el hardly término think que utilizo en inglés. Entonces, Let's apenas just keep it to opera and music. puedo pensar en que mantengámoslo composer limitado a la who's ópera y la remained música, en el caso de un powerful compositor force to this que ha sido day una in the fuerza history of muy music, poderosa en la who historia has de la not música had y an que desde luego abrasive, no ha tenido para clashing nada relationship una relación abrasiva, public that conflictiva surrounded him con or el her público at que that time. lo rodeaba por aquel entonces. Let's go right Vamos a before, volvernos Cavalli hacia or atrás. Monteverdi. Let's go right back to Gesualdo, Vamos a ir hasta Gesualdo, the great madrigalist el from gran Mozart. madrigalista. If you think about his Si uno music, piensa en su música, en la música and de try to Gesualdo, imagine the y uno mentality intenta and the imaginarse taste la mentalidad of people, which is y documented, el gusto que of that tenía la time, gente por aquel entonces, the todo eso está harmonies of documentado, Gesualdo, las Gesualdo armonías and de Gesualdo his y madrigals, de sus with all madrigales, the con incredible sadness, toda esa increíble almost morbid tristeza introspection. y esa introspección Must have been que a shock. casi era morbosa. Estoy seguro que fue todo Similarly, un shock, todo un impacto. look at Beethoven. Y si no, fijémonos también I en was Beethoven, with my wife, puesto Barbara, que estuve con mi at esposa Barbara, estuve Daniel con ella Barenboim's recital en in Switzerland el recital de last week. Daniel Barenboim en Suiza la Four semana pasada, Beethoven sonatas. de 4 sonatas de And Beethoven. Y One of the early sonatas digamos que en una de las is a slow movement, which you can sonatas imagine tempranas it's a fairly hay early un opus movimiento number, opus 10, lento, creo que es opus number número 10, no, número 3 igual, no sé, una de las primeras obras de can Beethoven. imagine Y public in uno those se days puede must have imaginar been que el público para aquel entonces se sentiría totalmente And then at the end of the confuso. recital Y después al was final Beethoven's del Waldstein. recital se interpretó el you can Weinstein de imagine Beethoven. Y no the sé audience in si their os wings imagináis, bueno, in a court el drawing room. el must have público, thought that the piano was me imagino, exploding. pensarían The que el pianoforte piano might o have que el pianoforte estaba, el So the clavecín estaba a punto de relationship explotar. between composers in that Entonces time la relación was entre el always compositor y el público controversial, siempre abrasive, resultaba and polémico, abrasivo y difícil. Now, why is it Pero me pregunto lo siguiente, some of us ¿por qué es que algunos don't want de that nosotros no abrasiveness, that queremos shock, esta that abrasión, feeling of being este shock, When esta we're interpreting, when sensación we're cuando witnessing estamos the interpretando o interpretation cuando of estamos some presenciando la interpretación de alguna de las After all, grandes obras, puesto que go al to fin y the al Museum cabo, of Bellas bueno, Artes, ir go to al the Museo de Bellas Artes o ir The works al on Museo view are Guggenheim, challenging. las obras que están expuestas plantean You un accept that cierto in the visual reto. arts? Esto lo aceptamos en las artes accept visuales, that ¿no? from composers? Pero lo aceptamos You también accept that en from los Vince compositores y lo aceptamos en el caso de Vince Gilligan, un profesor de química. Why not with an ¿Y interpreter? por qué no hacer lo mismo con un intérprete that's de a very algo? interesting question. Y esta es una And pregunta I muy can't interesante y la verdad es que tampoco la I puedo can only contestar. say is Lo we único have que a puedo kind of decir es que shyness. tenemos una especie de vergüenza, que And sentimos that una shyness cierta vergüenza. Y esta particularly vergüenza relevant in resulta musical muy interpretation relevante of the en la opera. interpretación musical y There is a también en la conductor ópera. who's Hay un responsible director
que lleva los últimos 5 o 6 años, llamado Theodor Korentzis, y a mí me parece que es absolutamente brillante. Hablábamos antes de Carlos Kleiber. Yo soy una persona mayor, un hombre mayor, pero yo fui a verle a Korentzis hace unos 5 o 6 años y dije, bueno, pues si hay alguien que es capaz de poseer ese espíritu revolucionario que tenía Carlos Kleiber, es este señor, Korentzis. Es un señor totalmente iconoclasta, absolutamente, completamente. Y algunas personas, cuando escuchan sus interpretaciones, en primer lugar dicen, oh, no, eso es demasiado, no puedo con ello, no, para nada. Y cuando él influye a gente como Peter Sellers en La Clemencia de Tito de Mozart para introducir todas sus cosas favoritas de Mozart y lo mete en la partitura, piensas, bueno, esto ya es demasiado. ¿Pero es demasiado? Me pregunto yo. ¿Es más de lo que hizo Beethoven también en su obra, también en su día? Yo creo que no. Entonces, me parece que en algún momento tenemos que superar este temor, puesto que durante años hemos estado hablando de la ópera de un director. Bueno, yo creo que no existe tal cosa. Desde que hemos estado presentando obras en escena, siempre ha habido directores, y los tiempos de Shakespeare eran los propios actores, como decía el viejo chiste. Están ahí sobre el escenario con Hamlet y están leyendo, están en el ensayo leyendo el guión de Shakespeare, y Shakespeare dice tal o cual cosa, y los actores se miran y dicen, esto no va a funcionar, espera un momento, mira, voy a bajar y a ver qué aspecto tiene. Y fue el inicio de la labor de un director. Y si piensan que lo de la dirección es la disciplina más joven, no, es la dirección pero de orquesta. Entonces, yo creo que tenemos que superar este tema. No hay tal cosa como una ópera de un director. Hay buenas producciones y malas producciones, sin más. Y hay producciones que son aburridas y producciones que son interesantes. Y digamos que las únicas personas que son capaces, realmente capaces de juzgar, son ustedes. Y durante un periodo de tiempo. Y no tiene que ser todos, puede ser una persona, o puede ser alguno más, o puede ser la mayoría, o puede ser la minoría. Y digamos que esta es la única respuesta que tengo a esa pregunta. En lo que se refiere a la segunda parte de la pregunta, sí que le puedo decir sencilla y llanamente que sí, que hicimos una producción, y también era Clemencia di Tito en Múnich, y es muy curioso, que a mí me pareció que era absolutamente perfecto, musicalmente era brillante. Y Ivor Bolton era el director, y teníamos el mismo equipo que hizo la producción de Xerxes. Y curiosamente, bueno, ahora me acabo de acordar de ese dato, mira, y que fue un éxito tan importante 4 años antes. Hicieron algo revolucionario, y no suena revolucionario en la actualidad, claro, puesto que la sociedad ha cambiado. Pero ellos no tenían nada en materia de decorados. Tenían un escenario totalmente negro, unas figuras como muy afinadas, digamos, y una serie de equipos con cámaras que sacaban primeros planos de cada una de las figuras. Y la proyección aparecía a través de una enorme pantalla cinematográfica que se había montado en la parte superior del escenario, de tal manera que teníamos primeros planos y planos de 2 o 3 personas, como ves en una película, pero todo eso se rodaba en directo. A mí me pareció que aquello era impresionante, que era brillante. Y sé que hubo más personas que opinaban de la misma manera. Bien. Bueno, pues hubo una crítica de Wolfgang Schweider, estuvo en el estreno, y él decía que decía que era una de las mejores producciones que había visto en toda su vida, pero no escribió nada sobre el tema. Él, escribió sobre otro crítico, y que, resultó ser un muy buen amigo mío. Bueno, es una chica, Christina Lieke-Mattbein, una crítica muy buena. Era muy joven para aquel entonces, y
y le pareció horrible. Y es que lo machacó en la prensa. Yo no me enfadé, puesto que nunca me enfado con los críticos, ya que no merece la pena. Es su opinión y ya está. Así que no te puedes enfadar con alguien porque no les gustas o lo que no les gusta lo que haces tú, ¿no? Pero seguimos, riéndonos de ello, ¿no? Y lo que me pareció tan sorprendente era que yo realmente creía firmemente en esta producción, pero lo extraordinario de todo esto es que se recuperó un par de veces, pero tampoco alcanzó mucha popularidad. Pero lo extraordinario es que si lo hubiéramos hecho 10 años más tarde, no hubiera sido gran cosa, precisamente. Bueno, pues sí, eso de filmar en el escenario, eso pasa muy a menudo, pero en aquellos momentos era totalmente revolucionario. Y me acuerdo que cuando presentamos el modelo, la maqueta, a la compañía, uno de los encargados de la viola estaba en el comité de la orquesta y ahora es un amigo muy cercano a mí, se ha jubilado, levantó la mano y me dijo, pero mira, Sir Peter, ¿sabes? Mira, esto invade nuestro derecho de privacidad en el foso de la orquesta. No se nos puede filmar durante la representación. No se trata de incumplir ninguna normativa, esto tiene que ver con el arte, le dije. Y tuvimos una bronca en público. Pero bueno, Barbara lo recuerda perfectamente bien, puesto que creo que también estaba presente. Pero yo nunca entendí por qué al público no le gustó, ni a la prensa tampoco. Decían que era demasiado nuevo. Era su explicación o su justificación. Con lo cual, este es un caso. Yo sí que tenía fe en esa obra, pero fue un fracaso. Y hablando de filmar, Sir Peter, no puedo resistir la tentación de decir algo. Y es que dice que se jubiló demasiado tempranamente. If I may say this, innovation in the opera world, namely the operas being streamed live. Para ser testigo del streaming de la ópera que se hace en directo. Ahora la Royal Opera House en Londres tiene incluso retransmisiones en directo hasta cines o teatros. El Metropolitan Opera también está haciendo lo mismo. Y ¿cómo piensa que esto, qué tipo de influencia va a tener esto en lo que se refiere a la producción operística? ¿O piensa que es únicamente una manera de hacer que la ópera sea más accesible a las personas que puedan vivir en el pueblo más remoto de Jamaica? Sí, yo creo que sí que desempeña ese tipo de papel, ¿no? O satisface ese requisito. Pero ¿qué es lo que me parece como reflexión, digamos, de nuestra forma artística? Yo no me siento demasiado cómodo con el tema, tengo que ser sincero. Pero en fin, no creo que sea puesto que yo sea un tradicionalista o porque yo esté muy vinculado a lo directo, nada más a lo que se hace en directo. Yo creo que no se ha desarrollado lo suficiente. Al principio me resistía y puesto que he visto tanta ópera en mi vida, ¿y por qué demonios iba a querer ir a ver una ópera al cine? Y si voy al cine voy a ver una película, ¿no? Digo yo. Y la película o la cinematografía era la forma artística predominante durante el siglo XX. Ahora ya hemos pasado a series de televisión, pero antiguamente eran las películas lo que predominaban en la primera mitad del siglo XX. Pero un muy buen amigo mío, con quien trabajé muchísimo, y con hice nada más y nada menos que 23 producciones con él, que fue muchísimo. Un señor llamado David Olden, un director. Él dirigió el Pan Masquerade en el Metropolitan. Y yo le prometí que iría a una nueva producción, pero no pude ir al final. Bueno, por razones varias no pude ir. Bueno, en fin, le prometí que lo vería en el cine, en el streaming que se hace en directo, en un cine en Múnich. Y algunos de nosotros aparecimos por allí. Y me sentí terriblemente frustrado con ello. En parte, puesto que estas retransmisiones de la Met pues no le han metido suficiente dinero, tecnológicamente hablando, quiero decir. Y bueno, pues hay enormes posibilidades en lo que se refiere al sonido de los cines con, no sé, Dolby y todo lo demás, ¿no? Y enormes posibilidades técnicas también en lo que se refiere a lo visual. Y uno puede ver esto en cualquier éxito de taquilla de Hollywood.
Pero en este caso se trataba de una visión físicamente estrecha de lo que aparecía en el escenario del Met, del Metropolitan. Y yo le llamé por teléfono a David y él había visto también esa retransmisión en directo desde un cine y estaba muy preocupado. Y me dijo, sabes, para un director que está dirigiendo una obra en directo con una relación con el público, tienes que estar allí para ver todo el contexto, en vez de estar en un museo donde tú compras una tarjeta postal de solamente una cara que aparece en un cuadro, en vez de todo el cuadro, ¿no? Y me parece que se trata de una cuestión de progreso. Y bueno, con el paso del tiempo me imagino que lo harán bien. El sonido también era totalmente intolerable. Y el sonido es un tema muy delicado. Por cierto, el sonido en directo, bueno, pues tuvieron que pasar años o décadas y décadas de desarrollos científicos para crear un sonido en directo bueno a través de los sistemas de alta fidelidad. Pero lo interesante de toda esta cuestión, y que no es tu pregunta, por cierto, pero bueno, que digamos que esto sí que guarda una cierta relación, es que ahora, en esta era moderna, algunos de nosotros somos tan exigentes con nuestra alta fidelidad en nuestra casa, con estos amplificadores y altavoces y giradiscos o platos, y voy a casa de amigos y oigo sus reproductores y me parece que están fatal, pero ahora ya no nos preocupa el sonido. Abrimos el ordenador, nos conectamos a YouTube y escuchamos grabaciones históricas que suenan fatal y estamos encantados de los nervios. Pero bueno, yo me preguntaba el otro día, ¿qué es mejor? ¿Es mejor tener mejor sonido o el poder experimentar o vivir el espíritu de la representación al margen de cómo sea el sonido? Entonces yo no sé cómo contestar esa pregunta sobre el streaming en directo ni sobre las retransmisiones en cines. Lo único que sé es que si yo voy al cine, yo quiero ver una película. Y realmente quiero ver una película y lo que no quiero ver para nada es una producción operística muy constreñida, ¿no? Muy limitada. Como si fuese una especie de reflejo vago de a qué sabe una cerveza. Eso no es lo que yo quiero el sabor de verdad. Pero en fin, yo no soy el mejor público para ese tipo de sistema. Bueno, si me lo permite, yo he tenido una experiencia muy personal y como he dicho antes, yo estoy haciendo los subtítulos en español con la Royal Opera House, pero solamente lo he visto una vez esto, y estaba en San Sebastián con mi madre. Cuando mi madre cumplió 80 años, su deseo era ir hasta San Sebastián y comer en uno de estos restaurantes de 3 estrellas Michelin, un sitio muy famoso. Entonces fui junto con mis hermanos y le dimos esto como regalo. Fuimos a San Sebastián, fuimos al restaurante, fabuloso, y después por la tarde-noche estábamos deambulando por San Sebastián y después en un cine, presentaban Fausto en directo desde la Royal Opera House y le dije a mi madre, mira, yo he hecho los subtítulos, pero la verdad es que nunca he visto esto. ¿Te importa? Vamos. Ah, sí, pues venga. Entonces, la única vez que he ido, sinceramente, y creo que lo hacen mucho mejor que el Metropolitan, por cierto, pero la cosa es que al final de la representación, cuando casi todo el mundo del público se había marchado del cine, había una señora de unos 70 años que estaba sentada delante de nosotros. Ella no sabía que yo había hecho los títulos y que yo tenía una pequeña participación en el tema, pero cuando todo acabó, salió la pantalla en negro, se giró y nos dijo, bueno, casi llorando,
Esto ha sido extraordinario. Ha sido uno de los días más felices de mi vida. Esto ha sido fabuloso. Estaba encantada con lo que había visto y yo pensé, vale, bueno, pues entonces no podemos pensar en esto desde nuestro punto de vista. También hay otras personas, no solamente en un pueblo lejano en Jamaica, pero también en San Sebastián, que es una gran ciudad. Así que esto es para ellos. Sí, yo creo que lo arreglarán, creo que lo harán bien. Yo creo que con el paso del tiempo, yo creo que hay tantas cosas que está a nuestro alcance técnicamente, o dentro de 20, 30, 40 o 50 años, las cosas van a cambiar muchísimo. Y uno de los retos más importantes para cualquiera que gestione un teatro de la ópera en 10 años o en 20 años consistirá en de qué manera tenemos que abordar la siguiente fase de la interpretación y también la diseminación. La interpretación y la accesibilidad. Hemos avanzado muchísimo en cuanto a accesibilidad, ya que hemos atraído a nuevo público a la ópera. Pero ¿cuál va a ser el siguiente paso? Hemos tenido representaciones en directo, en las plazas, fuera de los teatros de la ópera, pero habrá una siguiente fase, tiene que haber una siguiente fase. No se pueden ser implantes, por ejemplo, ¿no? De tal manera que puedas tener la sensación de que estás viendo algo en directo con un implante, a través de un implante. Y, por ejemplo, te metes en un coche de los coches nuevos y ahí aparecen un montón de pantallitas, como si fuera un caza bombardero. Y tienes ayuda para conducir de noche y puedes ver absolutamente todo lo que hay en la carretera, aunque esté oscuro. Hay muchísimas cosas con las que ni siquiera hemos soñado. Y lo que yo espero es que cuando yo ya no sea capaz de dormir en mi ataúd, ya, que pueda volver para darles un poco de miedo, como si fuera un fantasma, e ir a una representación de ópera en 20 o 30 años y ver qué es lo que ha pasado. Yo espero que las cosas cambien, puesto que la frustración más importante que he tenido ha sido hace poco tiempo y por una razón u otra llevaba mucho tiempo sin ir a la ópera. Entonces fui a mi teatro de la ópera favorita. No te voy a decir cuál es. Bueno, pues fui a uno de mis teatros favoritos para ver una nueva producción. Y al final me sentí muy satisfecho y me encantó también la música. Y me dirigí a mis familiares y mis amigos y les dije, bueno, lo único que siento es que en esta producción no hay nada negativo. Pero lo que no está bien es que parece ser que no ha cambiado nada tampoco. Y era una producción nueva. Parece ser que no ha cambiado absolutamente nada en los últimos 10 o 15 años. Y esto es lo que realmente me resulta impactante. Cuando tú vas a algún sitio y ves algo nuevo, pero realmente no es nuevo. Y no tienes esa sensación de que te están planteando un reto. Y esto es algo que a mí me desilusiona mucho. Yo creo que no hay mejor manera de terminar que con estas reflexiones, aparte que hemos llegado a nuestra hora límite. Les agradezco a todos ustedes su presencia, a la Universidad de Deusto por acogernos, a la BAO por colaborar con la universidad y fundamentalmente a Sir Peter Jonas por haber tenido la gentileza de desplazarse para estar con nosotros esta tarde en Bilbao. Seguro que vamos a recordar lo que hemos escuchado esta tarde hoy aquí durante mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Very easy.